El mensaje que hoy les quiero compartir se llama El arte de imitar. Dijo una frase alguien por ahí que dice que imitar es suicidarse. Es tomar nuestra autenticidad, nuestra marca propia y regalarla al mejor postor. ¿Sabías que no hay dos seres humanos iguales a ti? Somos únicos, irrepetibles en pensamientos, emociones, sentimientos, pasado, familia, maneras de pensar, incluso nuestra propia biología, nuestra propia morfología, la materia gris, las fracciones corporales son únicas. Pero a pesar de que aparentemente somos únicos, vivimos en un mundo donde muchos quieren ser imitadores de pocos. Y es que existen dos tipos de libertades. La libertad que nos concede la sociedad para movernos dentro de ciertas normas y la extraordinaria libertad de expresar lo que somos y llevamos dentro. Y vemos que la sociedad vive en libertad. Y el problema no es vivir en libertad, sino bajo qué libertad estamos viviendo nosotros. Porque hay muchos que viven bajo la libertad de una cajita que realmente los limita a poder desarrollarse como debe ser. Deberíamos tener miedo a ser iguales, no a ser diferentes. La diferencia nos hace únicos, irrepetibles y valiosos, mientras que la normalización de los pensamientos, deseos y comportamientos implica que en algún momento del camino nos hemos perdido. Hemos perdido nuestra libertad para decidir y pensar por nuestra propia cuenta. Me he dado cuenta que en la gran mayoría de personas con las que he podido hablar, socializar, conversar, me he dado cuenta que sus pensamientos son repeticiones de patrones que he escuchado en miles de personas más. La manera en la que se expresa, la manera en la que piensa, la manera en la que responden ante ciertas situaciones difíciles. Me he dado cuenta que responden, hablan, sienten y miran como miles de personas más lo hacen. Y cuando nosotros nos volvemos imitadores sociales, imitadores matrimoniales, imitadores familiares, perdemos nuestra propia autenticidad, perdemos lo valioso que es nuestra originalidad y que cada uno de nosotros tiene algo especial que cumplir en esta vida. Y cuando nosotros no nos centramos en comenzar a buscarnos de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, entonces básicamente nos volvemos la copia barata, porque fuéramos la copia original, ¿no? Pero nos volvemos la copia barata de otras personas, de otro tipo de pensamiento, de otros tipos de vidas. Y esto implica que en algún momento tiramos la toalla. Cuando nosotros queremos ser imitadores de alguien más, es porque nos dimos por vencidos en encontrar nuestra propia esencia y preferimos levantar la bandera blanquita, entregando en prenda nuestra autenticidad. Y esto pasa porque en ocasiones es más fácil, como dijo Steve Jobs, cuando tú no trabajas por tus sueños, terminas trabajando por los sueños de alguien más. Y he visto personas que pueden trasnochar, se pueden desvivir, se pueden desgastar por los sueños de alguien más, porque cuando quisieron trabajar por sus propios sueños, por sus propios proyectos, se dieron por vencidos. Entonces me doy cuenta, y esto es una reflexión que quiero hacerte aquí, hay gente que le gusta ser empleados de los sueños de otros que jefes de los propios. Qué curioso es esto, ¿no? Y por desgracia, ser diferente no siempre se percibe como algo positivo o valioso. Eso es lo que hoy en día en la sociedad en la que vivimos se puede ver esta connotación. Cuando alguien viene con pensamientos diferentes, con conceptos diferentes, con formas de hablar diferentes, con formas de vivir diferentes, la mayoría de la sociedad lo suele percibir como algo negativo, como algo que tiene que ser desechado, tiene que ser destruido. Entonces, cuando vemos una sociedad que está adaptada con el pensamiento de imitarse los unos a los otros y llega alguien innovador, alguien que trae un pensamiento diferente, inmediatamente lo vemos como algo negativo. Porque en muchos casos implica que una persona que tiene algo especial se va a sentir excluida del grupo. Los mecanismos de presión grupal suelen ser demoledores si no tenemos una autoestima a prueba de balas.
Si una persona realmente quiere tener una autenticidad, quiere tener algo propio, una marca propia, tiene que estar dispuesto a que sea liquidado a punta de opiniones externas. Y si esta persona no tiene una autoconfianza bien cimentada en la sociedad en la que nosotros vivimos, pues básicamente en algún momento se dará por vencido. Es muy fácil que la gente acepte lo que ellos quieren que tú aceptes, lo que ellos creen conveniente, lo que les parece correcto. Pero poderles hacer que ellos acepten un pensamiento diferente al de ellos, se requiere valentía, coraje y dedicación. Por eso nosotros, si queremos ser auténticos, nos tenemos que ganar esa batalla. Una batalla en la que podamos librar con luz propia, brillar con luz propia. Es más, en la Biblia hay un caso particular que habla acerca del poder de ser diferente, el poder de ser auténtico, el poder de no repetir patrones como los demás los repiten. Resulta que el pueblo de Israel había sido esclavizado por la nación de Egipto durante 450 años. Después de 450 años, ¿cómo te imaginas tú que sería la mentalidad de esas generaciones? El pueblo de Israel había sido una pequeña comunidad completamente libre, bajo promesas tremendas. Y resulta que en un momento determinado toman malas decisiones, venden su libertad y ahora se vuelven esclavos. Y durante 450 años tuvieron que vivir la manipulación mental, las alteraciones sociales, la obligación moral. Imagínate la generación que entró y la generación que salió después de 450 años. Entraron libres y salieron esclavos. Y algo que me llama la atención cuando yo veo la historia del pueblo de Israel que salió de la nación de Egipto después de 450 años, me di cuenta que salieron de la esclavitud, pero la esclavitud nunca salió de ellos. Y durante 40 años que vagaron por el desierto para llegar a la tierra que Dios le había dado, una de las luchas más grandes que tuvo su líder social llamado Moisés no fue sacarlos de Egipto. Es más, sacarlos de Egipto, cuando Moisés llega, le costó alrededor de 3 o 4 meses. Pero sacar a Egipto de sus corazones les costó casi 40 años. Me doy cuenta que hay gente que ha crecido en una sociedad, que ha crecido en un contexto de esclavitud, en donde desde los padres, escúchenme bien, desde los padres se crean con un lenguaje esos hijos de que no puedo, no tengo, nunca saldré adelante, la situación está difícil, no creo que pueda salir de este problema, de este caos, de esta situación. Y cuando la siguiente generación comienza a crecer con este tipo de lenguaje, nos damos de cuenta de que es muy difícil poder levantar a una generación diferente cuando desde casa les enseñan a ser esclavos mentales. Cuando nosotros como padres no entendemos lo siguiente, présteme mucha atención, y es que cada palabra que tú dices, cada expresión que tú haces, cada acción que tú expresas delante de tu familia, tú no solamente estás hablando por hablar, tú estás formando a tus generaciones. Tú no te estás dando de cuenta que cuando a ti te desespera no tener trabajo, tú estás enseñando a tu hijo de manera inconsciente a ser un dependiente de un trabajo. Y el día que no tenga un trabajo, el día que no se sienta productivo, se va a sentir un miserable. Entonces vemos cómo se ha levantado una sociedad que ha sido la causa de las malas decisiones de sus padres. Aquí vemos a un pueblo llamado Israel que durante 450 años Egipto manipuló su mente. Siendo libres, durante 450 años le enseñaron a ser esclavos. Fueron personas que durante 450 años no volvieron a dar órdenes, solo las recibían. ¿Acaso ese no es el contexto cultural en que nosotros nos encontramos? ¿Acaso los que vivimos de este lado del país, de la ciudad, no tenemos esos hábitos mentales en los que nosotros creemos que solamente nacimos para recibir órdenes y nunca para darlas? Pero porque lamentablemente se has creado un lenguaje de imitación de pobreza, de miseria, de escasez. Y eso ha comenzado desde casa.
se ha formado en los colegios, porque si algo yo he entendido es que el modelo de educación de nuestro país es un modelo que no está funcionando. Es un modelo que enseña a la gente a ser empleados, no a crear empresas. Y todo este modelo de educación en el cual nosotros vivimos hace que los muchachos salgan a buscar trabajo y no a generar trabajo. Yo sé que estoy diciendo patraña, yo sé que no estoy hablando nada de lo que es la realidad, porque siempre hay personas que quieren ocultar la realidad con falsas verdades, alteran la verdad para crear sus propias realidades. Pero el contexto en el que nosotros vivimos es un contexto en donde desde los colegios les enseñan a los muchachos a ser obedientes, a seguir órdenes, a nunca tener mente propia, a nunca tener pensamientos propios, a nunca emprender, nunca avanzar. Y yo creo que llegó el momento en el que nosotros como padres, los que somos padres, entendamos que los colegios están para darles información, pero en la casa están para ser formados. Necesitamos como padres tomar la responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos que ellos no solamente nacieron para recibir órdenes, sino también para darlas. Pero no para darlas como un régimen, no para darlas como un comunismo, sino para generar oportunidades, para tener la capacidad de ser una respuesta en medio de una pregunta. En medio de una sociedad donde está plagada de gente llena de preguntas, se tiene que levantar alguien que sea una respuesta. Se tiene que levantar una persona que diga, mira, yo traigo una solución diferente a la que el status quo está acostumbrado a responder. Por eso necesitamos comenzar a tener alteraciones sociales dentro de nuestros círculos sociales. Necesitamos que se levanten personas que comiencen a actuar de manera diferente. Personas que se les quite ese pensamiento de mendicidad, de siempre estar esperando que la ayuda venga de arriba, que la respuesta venga de arriba, que la solución venga de arriba. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer respuesta a los que están arriba? Es muy fácil tener la mano que tiene el mendigo, que tiene la persona de escasos recursos, siempre tratando de pedir. Y muchas veces tenemos el pensamiento de Koba. Y usted podrá decir, Israel, ¿de qué estás hablando? A los que nos encantan las películas, hay una serie de películas sobre el planeta de los simios. Yo creo que los que se la han visto saben a qué me refiero. Y resulta que había un simio llamado Koba que estaba acostumbrado a pedir. Entonces le daba un poquito de maíz, lo agarra inmediatamente y estaba extendida la mano para recibir inmediatamente. No había acabado de darle la semilla cuando ya la había metido en su boca y nuevamente estirarla para que le diera más. Y hay mucha gente que tiene ese pensamiento de Koba, que no han recibido una ayuda y ya están pidiendo más. ¿Por qué? Porque se acostumbran a ser mendigos de este mundo. Cuando nosotros nacimos para hacer respuestas, no parte del problema. Entonces vemos que desde la sociedad, desde la educación, desde nuestros padres, desde la cultura en la que nosotros estamos viviendo, se nos ha manipulado la mente para mantenernos sujetos a la esclavitud. Por eso este tipo de mensajes revoluciona nuestra capacidad mental para poder entender que ellos, esa gente exitosa, esa gente empresaria, esa gente que ha sido respuesta, no es más que nosotros. Tienen la misma capacidad mental, tienen el mismo peso mental, tienen las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Si hacemos a un lado nuestras excusas, si hacemos a un lado esos argumentos bien justificados que nos mantienen atados al espíritu de mendicidad, al pensamiento de esclavitud, entonces te aseguro que a partir de hoy tu vida comenzará a ser diferente. Si estamos de acuerdo con las corrientes de opinión socialmente aceptadas, será mejor que nos detengamos un segundo a reflexionar. Si lo que repite la gente es lo que yo repito, es lo que en mi casa se repite, es lo que mis hijos repiten, tenemos que sentarnos por un momento y reflexionar. Porque es probable que no estemos pensando por nuestra cuenta, sino que nos estamos dejando manipular. La recompensa por la conformidad es gustarle a todo el mundo, excepto a nosotros mismos. Cuando hacemos de la pobreza una normalidad, cuando hacemos del divorcio una normalidad, cuando hacemos de la promiscuidad una normalidad, cuando hacemos de la drogadicción una normalidad, cuando hacemos de las perversiones sexuales una normalidad, entonces nos estamos dando de cuenta que estamos siendo deformados por una sociedad que hace mucho está deformada. Cuando yo creo que tengo que tener 5 o 6 mujeres
que eso es lo que la norma enseña, que entre más tenga mujeres, más macho soy. O aquella mujer que primero tiene que tener 2 y 3 y 4 relaciones sexuales para saber cómo hacerle bien el amor a su esposo, y creemos que esa es la norma. Cuando creemos nosotros que debemos fracasar para aprender, porque hace poco tuve una sesión de terapia con alguien y me decía, es que yo soy de las personas que aprendo con el dolor. Yo le dije, espérate un momento, jamás en la psicología y en el área espiritual el dolor ha sido un buen maestro. ¿Quién nos dijo a nosotros que tengo que fracasar para aprender? Es más, tú te preparas, yo me preparo académicamente, socialmente, emocionalmente, físicamente para prevenir el fracaso. Entonces enseñemos desde los colegios que primero te voy a enseñar, la primera clase, la primera materia que tú tienes que matricular en un colegio, en una universidad es cómo aprender a fracasar. ¿Quién nos dijo que el fracaso es un aprendiz? ¿Quién nos dijo que el fracaso es la escuela que todo el mundo por obligación debe ir? No, todo lo contrario. Debemos aprender que el fracaso es algo negativo, es algo que tenemos que evitar, es algo por lo cual tenemos que luchar para no tener en nuestra vida. De manera que no podemos nosotros querer repetir los mismos patrones que han repetido la gente que ha fracasado. Personas que los tomamos como ejemplo económicamente hablando, de que mira el carro que tiene ese hombre, mire la empresa que tiene ese hombre, pero tiene su matrimonio destruidos y su familia disfuncional. O lo contrario, tomamos a un ejemplo de personas que dicen, no, pero mire, llevan 35 años juntos, tienen a sus hijos ahí medianamente, pero están en pobreza. Necesitamos comenzar a tener ejemplos integrales de personas que realmente puedan sumar a nuestra vida. Mira, el pueblo de Israel salió de Egipto y vagaron por el desierto hasta llegar a su tierra de Canaán, que estaba invadida, escuche bien, estaba invadida por enemigos que habían tomado posesión de ella. Y ellos, pues obviamente debían pelear para poder recuperar su tierra. Entonces su líder social, llamado Moisés, toma a 12 espías, hombres que dice el texto bíblico que eran príncipes de su pueblo, es decir, personas que eran muy importantes, personas que eran líderes de sus tribus. Y a ellos los toma y les da una orden y le dice, váyanse a la tierra de Canaán y mírenla por 40 días y tráiganme un reporte de ella. Entonces después de 40 días ellos trajeron el reporte y 10 de ellos, escúcheme bien, 10 de ellos trajeron un reporte totalmente negativo. Porque es para eso sí somos buenos, para ser negativistas. Nos encanta ser negativos potenciales. Para ser negativos no se tiene que pensar, para ser negativo no se tiene que esforzarse, simplemente se ve el panorama y se saca las peores conclusiones. Y eso fue lo que sacaron 10 de los 12 espías. 10 de los 12 espías dijeron, eso está difícil, esa gente es muy poderosa, esa gente está armada hasta los dientes, seguramente somos como langostas delante de ellos, nos van a destruir, nos van a arrasar, estamos fregados. Y ese es el pensamiento común de la cultura en la que nos rodeamos. Tú le preguntas a una persona cómo está, a ver, ¿cómo estás? Y te dice, no te digo para no preocuparte. Otros dicen, pudiera estar peor. Y ese lenguaje cultural negativista es lo que ha hecho que la sociedad en la que vivimos no se pueda levantar, no pueda establecerse un territorio de prosperidad y abundancia. Y resulta que 10 de los 12 espías trajeron un reporte totalmente negativo. Y cada vez que te encuentras del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Porque en este caso particular, en esta historia particular, la mayoría dijo, no lo vamos a hacer. Son más poderosos que nosotros. Son gigantes. No los vamos a poder destruir. Ellos nos van a destruir a nosotros. Y me doy cuenta que la mayoría no necesariamente tiene la razón. Pero uno de ellos, llamado Caleb, trajo un reporte diferente. 12 espías, escúchenme bien, vieron la misma tierra. Pero 2 de ellos, llamado Caleb y otro llamado Josué, trajeron un reporte diferente. Escúchame bien, ¿qué estás viendo? Y yo sé que tú me puedes decir, Israel, yo estoy viendo un matrimonio destruido. Yo estoy viendo un divorcio, yo estoy viendo un fracaso familiar, yo estoy viendo pobreza, yo estoy viendo escasez. Bueno, pues eso que tú estás viendo hoy puede cambiar si aceptas este mensaje.
12 espías vieron la misma tierra, pero trajeron reportes diferentes. 10 de ellos se enfocaron en el problema y 2 de ellos se enfocaron en las soluciones. 10 de ellos se enfocaron en no lo vamos a poder hacer. Anticiparon su fracaso. 2 de ellos dijeron, sí lo vamos a hacer. Caleb vio diferente la tierra. Mientras que los otros 10 espías vieron problemas, él vio oportunidades. Oportunidades para demostrarse de qué estaban hechos. Muchas veces nosotros no vamos a saber qué tanto potencial, qué tan resistentes vamos a ser hasta que no enfrentemos las batallas que tenemos en la vida. Hay gente que por cobardía y dice, es que seguramente yo voy a fracasar matrimonialmente, por eso nunca me caso. Y obviamente se basan en 2 o 3 que lamentablemente no supieron gobernar su matrimonio y se divorciaron. Y dice, pero mira, si ellos no pudieron, yo tampoco voy a poder. Y no hay peor cosa que ser imitadores del fracaso de alguien más. Tomar el fracaso de algunos, tomar el fracaso laboral, financiero, económico, familiar, espiritual, emocional, sentimental y decir, como les fue a ellos, seguramente me va a ir a mí. Por eso yo me quedo aquí quieto. El problema no es la tierra, sino con quién o de qué manera estoy viendo. Por eso muchas veces para poder ver mejor tenemos que apartarnos de aquellos que están viendo peor. Hay un texto de la Biblia que me gusta mucho y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay momentos en los que nosotros le tenemos que decir bye bye a personas que lo único que traen a mi vida son malas noticias, malos reportes. Ya viste cómo dijo Petro, ya viste lo que está pasando en el Medio Oriente, ya viste lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo único que tú escuchas de esa gente es lo fregado que está la situación. De esa gente es la primera con la que tú te tienes que hacer a un lado. Esas personas que solo sirven para drenarte la fe, para vampirizarte, chuparte la alegría y la paz. Y tú quieres emprender, quieres avanzar y te rodea de esa gente y lo primero que te dicen es, la situación está difícil, tú no lo vas a poder lograr. Caleb vio diferente. Mientras que los otros vieron problemas, él vio oportunidades. Por eso es que ser diferente se trata de romper con la norma, cuestionar paradigmas existentes y crear formas novedosas de pensar, trabajar y ofrecer valor. Se trata de ser notables en un mar de similitudes y no ser genéricos o apenas distinguibles de los demás. Yo he visto gente que son la copia barata de otra y por lo general no son la copia bonita, son la copia fea. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde no tenemos pensamiento propio. Por eso este mensaje es crucial para que tú lo puedas compartir con tus amigos, conocidos y allegados. Mira, escuché un mensaje en la radio diferente, te lo quiero compartir a ti. Por eso es que el texto dice específicamente hablando de Caleb. Y dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, el pueblo se estaba desertando. Cuando estos 10 espías se reúnen ante toda la congregación de Israel, le comienzan a hablar solo cosas horribles de la tierra de Canaán. Comienzan a darle un pésimo reporte y claro, el pueblo al escuchar que estos 10 espías, gente de autoridad, comienza a decirle esa cantidad de barbaries, ellos comenzaron a desertar. Incluso estaban a punto de hacer un motín, iban a matar a su líder social llamado Moisés. En ese momento Caleb manda callar al pueblo ante Moisés y le dice, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Me encanta la gente con el espíritu de Caleb. Personas que piensan diferente, personas que no hablan por lo que no conocen. Escúcheme bien, cuando tú te menosprecias por dentro, castras tu futuro. Y Caleb dijo, estoy seguro de que vamos a poder hacerlo, vamos a conquistar, vamos a vencer a esos enemigos. Hoy en día se ha vuelto un arte imitar los pensamientos y las acciones de los demás. Es más, la imitación es asociada generalmente al plagio, ¿lo sabían? A la falsificación o la piratería de productos originales. La imitación es un intento de recrear un producto con otro de otro material. Que otro me ayude, que otro me saque, que otro me levante. Eso es lo que muchos hoy en día tienen en su lenguaje. Que la solución venga de otros, cuando la solución está dentro de ti. Aquí mismo está la solución. No es que un psicólogo te va a restaurar el matrimonio.
Nosotros podremos ayudarte hasta cierto punto, pero si tú por dentro ya estás derrotado, por más medicamentos, por más medicina, por más terapias, por más soluciones que queramos darte, nada va a servir si por dentro no te autoayudas. Por eso es que la imitación presenta diversos grados. La primera es la copia íntegra, la segunda es la copia aproximada y la tercera la copia innovadora. La copia íntegra son réplicas exactas. Hay gente que hace rato dejaron de ser ellos mismos y ahora son la réplica exacta. Piensan igual, actúan igual, sienten igual, visten igual, caminan igual que otra persona que ellos creen que es la solución para su vida. Y hace rato dejaron de ser originales. Otros son la copia aproximada. Son la copia íntegra, son réplicas exactas. La segunda es la copia aproximada, que vienen de una obra ya hecha, con el fin de que le sirva de base y sobre él realizar las variaciones. Entonces tomo un ejemplo a seguir y sobre ese ejemplo comienzo a construirme. No me construyo desde mi originalidad, sino me construyo desde la originalidad de alguien más. Y está la copia innovadora. Y la copia innovadora se produce cuando se toma un modelo con una brecha muy estrecha, realizando un nuevo diseño, introduciendo variaciones. Es decir, tomo las referencias de alguien más, las herramientas de alguien más, lo que le sirvió a alguien más y lo tomo para mí. Y muchas veces, y en el 90% de los casos, lo que le funcionó a otros no me va a funcionar a mí, porque la vida tiene algo propio para mí, tiene algo diferente para mí. Debemos salir de la caja, debemos salir de la norma en la que vivimos y comenzar a ser únicos. ¿Sabes por qué Caleb respondió diferente a los demás? Bueno, pues el texto lo responde y dice que había en él otro espíritu. ¡Wow! Me encanta esa palabra. Había en Caleb otro espíritu. Otro espíritu. Y dijo Dios, por cuanto en él hubo otro espíritu, le meteré en la tierra en donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Una cosa es entrar y otra cosa es poseer. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden sostener un matrimonio? No pueden sostener una empresa, no pueden sostener sus hijos, no pueden sostener la vida, porque entraron en un matrimonio, entraron en una empresa, entraron en un tiempo de tener hijos, pero no lo poseyeron. No tomaron el control de ese lugar. Una cosa es entrar y otra cosa es poseer. Poseer es tener el control, es tener el dominio. Cuando tú no tienes el control de tu matrimonio y solamente eres un hombre casado y ya está, y no tomas control, no tomas la responsabilidad, no tomas el sentido de responsabilidad, no tomas el sentido de pertenencia de eso que tú has tomado, entonces lamentablemente tus días están contados para que eso se destruya. No solo es entrar en una etapa de mi vida, es poseer esa etapa de mi vida. Nosotros no somos visitantes de la vida, somos dueños de ella. ¿Cómo logramos más que entrar, poseer en una estación de nuestra vida? Pues bueno, pues Caleb mismo nos la expresa, dice que hubo en él otro espíritu. Tomaremos posesión de este año con otro espíritu. Y ese otro espíritu habla de ser diferentes, de ser únicos, de ser dueños de nuestra propia vida. Esta palabra otro significa extraño, sí, extraño. Tú tienes que entender que no puedes ser igual a los demás. Si la demás gente te ve como alguien extraño, vas por buen camino, déjame decirte. Es más, otras versiones de este texto de la Biblia dice que Caleb tenía un espíritu distinto, un espíritu diferente. Ser diferente y pensar diferente te hace una persona inolvidable. Demasiadas personas están más preocupadas por los que piensan los demás de ellos que lo que ellos mismos piensan de ellos. O sea, yo he visto gente que le importa más, a ver, ¿qué piensa alguien de mí? Que qué es lo que yo pienso de mí. Si a ti te gusta lo que ves, si a ti te gusta lo que vas a hacer, no pidas permiso a una vida que ni siquiera sabe responder a sus propias preguntas. Aprende una sola cosa: cuando tú tienes otro espíritu, cuando tú marcas la diferencia, tú estás siguiendo por el buen camino.
El instrumento contrario a la imitación es el de la creación, que nace de la propia imaginación del artista. Tú no eres empleado de la vida donde solo recibes órdenes, eres artista de tu propia vida. Tú eres el que tienes el control, tú tienes el mango en tus manos. Debes entender que tú eres el único encargado de decir hacia dónde va, cuáles son los estándares, qué quieres tener en la vida. Ya deja a un lado los medios de comunicación, ya deja a un lado lo que otros piensan de ti. ¿Qué quieres para ti? Hoy te quiero confrontar por un momento, ¿qué quieres para ti? Dice la otra versión que Caleb tenía una actitud diferente. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Caleb se había comportado de manera diferente. La vida de Caleb nos ilustra que no hay un plan de jubilación para los que tienen otro espíritu. Después de 40 años de estar conquistando esa tierra, dice la escritura que Caleb ya tenía 85 años. Cuando Caleb hizo callar a todo el pueblo y le dijo, vamos a conquistarlo, Caleb tenía 40 años. Pero después de 45 años, ya este hombre era 85 años, era un viejito. Mas sin embargo, cuando usted lee el texto, dijo Caleb las siguientes palabras: ya han pasado 45 años desde que Israel peregrinaba por el desierto, y aquí estoy este día con mis 85 años y Dios me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. ¡Wow! Una persona que tiene otro espíritu, una persona que no tiene el arte de imitar como un lenguaje en su vida, es una persona que, a pesar de que pasen los años, siempre será una persona dispuesta a enfrentar sus gigantes. Alguien que es diferente no tiene un plan de jubilación. Alguien que es diferente no lo alteran las situaciones del país. A pesar de que puedan pasar los años, de que el cuerpo se desgaste, la mente siempre estará fortalecida. Por eso, para ser irreemplazable, uno tiene que ser diferente. Muchísimas gracias a cada persona que escuchó este mensaje. Espero que le haya sido de muchísima bendición como lo fue en mi vida. Este mensaje me cambió muchas cosas. El primer alumno de este mensaje fui yo. Así que espero que haya sido de bendición como lo fue para mí.